grados. Ya estaremos comentándoles un poquito más de lo que dice el pronóstico extendido para la capital en los próximos días. Pero nos vamos a una nueva conversación. Queremos entrar también a temas vinculados a la ciencia y a una información, un comunicado que dio a conocer la Sociedad Max Planck tras el trabajo que realizaron geólogos en los sedimentos del lago Crawford en Canadá, aludiendo a que el antropoceno o era de los humanos se ha tornado evidente a pesar de nuestra relativamente corta existencia en el planeta. Para estos expertos, esto es una llamada de atención a los gobiernos respecto a la huella indeleble que sigue dejando la humanidad. Es parte de lo que queremos conversar a esta hora con el académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de nuestra universidad, el doctor Ayaz Alam, quien ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, y bueno, con bastante interés de hablar un poquito más respecto a este tema e ir comprendiendo algunos conceptos. Ya lo decíamos, está hablando de esta era llamada antropoceno, algo que había sido planteado en una primera etapa por Paul Crutzen, pero que nos remite a la era de los humanos. Se ha hablado que actualmente estamos en el Holoceno. Hablemos un poco para aclarar conceptos, ¿sabes? De qué se tratan estas eras geológicas y por qué es relevante hablar también de este antropoceno. Ya, ese tema de antropoceno no es nuevo, obviamente, y ya está viniendo de hace últimos tres, por ejemplo, el Congreso Geológico Internacional, por ejemplo, el penúltimo que fue en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde empecemos con ese tema de antropoceno, que obviamente tiene que ver con una unidad nueva que está propuesta en tiempo o escala geológica, y lo que se trata de cómo nosotros, seres humanos, hemos afectado a la naturaleza. Entonces, cómo lo podemos contabilizar y cómo lo podemos ver a nivel sistemas tierra, porque ya sabemos varios temas como cambio climático, efecto invernadero, eso todo, pero cuando hablamos de antropoceno, tiene que tener un registro en estratigrafía, que es una de las disciplinas de la geología, donde diferentes hechos están registrados en los sedimentos que se forman obviamente estratos, y esto tiene que ser no en una localidad en particular, tiene que tener una distribución más bien global en ese caso, para que sea evidente a nivel mundial, a nivel terrestre, ¿ya? Y aparte de eso tiene que tener una cierta limitación en términos de su distribución en cuanto a tiempo. Cuando digo tiempo, estoy hablando de millones de años, no estoy hablando de tiempo humano que nosotros estamos acostumbrados. Sí. Bien, entonces eso es el tema. Y entonces había un grupo de trabajo que estaba trabajando acerca de ese tema, pero el tema es que ¿dónde hay que comenzar esas nuevas unidades? ¿Ya? Una cosa que lo llamamos época realmente en este caso, o serie. Y lo que, como ven, usted mencionó que será parte de Holoceno, que es la unidad aceptada más recién en ese caso. Y entonces habían varias conversaciones que consideramos desde que comenzó la humanidad, o nuestros ancestros que ya llegaron o evolucionaron y llegaron a nuestras formas de seres humanos en ese caso, o consideramos de efecto que se ha registrado. Como bien comenté un poquito antes, que no tiene que ver con solamente los hechos que hemos haciendo realmente hace tiempo, pero tiene que tener un registro. Es el tema, ¿ya? Eso fue realmente el tema, porque ese tema tampoco es nuevo para nosotros. Si hablamos de la geología en Chile, porque en 2018, cuando fue el último Congreso Geológico, había una charla plenaria que era justamente acerca de ese tema. Había un geólogo australiano que se llama Bill Stephen, que dio una charla sobre eso,
Pero en ese momento claramente no había ese tema que ya hasta ahora Sí. de un registro, que es lo que estamos hablando. Exacto. Quiero, profesor, entrar efectivamente en ese registro, en esa evidencia a la que se alude, que es estos sedimentos del lago Crawford en Canadá, que además tiene sus características especiales, ¿sabes? La influencia que se puede tener de efectos de la humanidad son mínimos por las características, por la profundidad, y de ahí que sea un elemento propicio para poder hacer ese cálculo. También es importante saber de qué manera se establecen estas evidencias a la hora de también dar a conocer estos estudios. Bien, ahora voy a ir primero un poquito atrás acerca de temas de estratigrafía, porque cuando comenzó la estratigrafía, la única cosa que estamos considerando fue que había registros de diferentes tipos de fósiles en los sedimentos, lo que se forman los diferentes estratos. Entonces las cosas eran más relativas, ¿ya? Entonces una después de la una, pero con tiempo, cuando llegó el tema de la radioactividad y empecemos a hacer la datación que será más absoluta en ese caso, y de ahí empecemos a colocar números, ¿ya? Entonces ese número también eran millones de años, obviamente un rango de error que siempre estaba presente, y de ahí se estableció obviamente las diferentes números y las diferentes unidades con edades, ¿ya? Que ya aparecen. En este caso particular, como hoy día, como ya es el tema más bien de efectos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser los efectos humanos que va a ser efectos humanos? Porque a la diferencia de otras, por ejemplo, otros seres vivos, nosotros hagamos los efectos que se quedan registrados, que son permanentes, hagamos las cosas no de adaptarnos, pero hagamos los cambios, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, otros seres vivos, ¿qué es lo que hagan? Se buscan ciertos lugares para vivir, caminar, o lo que quieren comer, o lo que sea, pero nosotros hagamos las cosas que son totalmente distintas, ¿ya? Modificamos más que adaptarnos, ¿no? Ya, entonces hagamos los cambios. Ese cambio obviamente afecta a la naturaleza, y entonces hablamos de inicio, de ese antropoceno, ¿no? Entonces la primera cosa que empezamos a pensar al respecto era justamente de la revolución industrial, por ejemplo. De ahí algunos lo hicieron que empezamos a considerar desde ese momento, porque de ahí empezó los cambios que eran realmente significativos, porque había obviamente el tema de vapor, por ejemplo, como locomotora, varias cosas que ya empezaron a hacer los efectos bastante grandes y que fue obviamente registrado. Entonces, primero eran temas de los cambios climáticos, ¿ya? Entonces, los cambios que fue en términos de los gases invernaderos. Entonces, durante el mismo Congreso Geológico también fue presentado otros trabajos que era relacionado a ese tema de antropoceno, pero se habló de efectos más climáticos, ¿ya? Entonces, eso fue presentado por una investigadora de CR2, un centro de investigación que tiene la Universidad de Chile en ese caso. Y entonces, pero en ese momento no había obviamente ese tema de registro que usted bien menciona del lago Crawford en ese caso. Y en este lago, el sedimento lo que registraron obviamente tiene una presencia de plutonio, que es una cosa que tiene que ver con pruebas nucleares, y eso fue registrado. Entonces, la edad que pusimos ahora de comienzo, en ese caso era 1950, ya después de que empezó ese tema. Entonces eso fue, pero obviamente ese trabajo necesita mucho más discusiones realmente. Pero todavía no hay consenso, ¿no, profesor? Sí. Entonces en ese caso el tema es más bien que fue un trabajo de un grupo, ¿ya? Entonces ahora necesitamos mayor divulgación de este estudio, una discusión mayor, más amplia en ese caso, que ahora el próximo año viene el nuevo Congreso Geológico Internacional, que va a ser en Corea del Sur en ese caso.
Y ahí obviamente vamos a tener una discusión mayor en ese aspecto. Y también viene próximamente el Congreso Geológico Chileno, ahora el fin de, por ejemplo, del año. ¿Ya? Y ese momento también va a ser una discusión sobre ese tema, y como les comenté que ya se hablaron acerca de ese tema durante el último Congreso Geológico Chileno también. Entonces, obviamente, es un comienzo, porque como usted sabe que habían como 10 diferentes sitios que eran candidatos, y sí, de ahí sacaron 3, en ese caso llegaron a un sitio que luego fue considerado de Lago Crawford. Pero usted si fija, no, una cosa que quiero mencionar, si uno ve estos 10 sitios que estaban a lo largo del mundo, si uno ve los registros, no hay ningún sitio que está ni en Sudamérica, ni está en África, ni está en Sudasia tampoco. Entonces, hay obviamente, si uno lo fija simplemente en distribución de sitios, uno puede empezar a pensar que hay falta algo realmente en ese caso, pero ese tema de falta de estudio representativo desde Sudamérica o África es una cosa más global también, no es solamente acerca de ese tema de antropoceno. Exacto, entonces, eso también hay que recalcar. Eso puede, profesor, entonces, eventuales estudios, apoyar un poco más lo que se está surgiendo a propósito de lo ya mencionado. Quiero además entrar en el tema de lo relevante de que estén estos registros en el sedimento, profesor, tomando en cuenta la relativa corta existencia de la humanidad en el planeta. Y además en lo que también los propios expertos, estos geólogos que dieron cuenta de estos datos, han hecho mención a este llamado de atención también a los gobiernos respecto a esta huella que se sigue dejando en nuestro planeta y que de verdad nos invita, junto con los otros datos que tienen que ver con cambio climático, a repensar tal vez las políticas públicas, las políticas a nivel mundial, y tratar de enfocarnos, a pesar de que parece que estamos llegando un poquito tarde ya. Sí, claro. Obviamente, como el registro que se habló acerca de ese sedimento en este lago era de plutonio, una cosa obviamente que viene de prueba nuclear, como le mencioné, pero hay otro tema que está muy importante, como bien mencionó usted en ese caso, el tema de plástico, ¿ya? Más bien el microplástico, que también se considera más bien una evidencia de un efecto antrópico hacia la naturaleza que se ha registrado. Entonces, si usted va a ver los sedimentos marinos hoy día, incluyendo ese tipo de microplástico, que son plásticos que son de menos de 5 milímetros en ese caso, que pueden ser de origen por ejemplo, que sea primario, porque el primario significa que se fabrican de ese tamaño, en caso de diferentes tipos de cosméticos, diferentes tipos de medicamentos lo ocupan, y también muchos de los plásticos que ocupamos de forma cotidiana se quedan, obviamente, y no se desintegran, pero quedan ese tipo de partículas más pequeñas, de micro o nanoplásticos, que se quedan en medio ambiente y se van a cuerpos de agua, los sedimentos, suelo, y hasta llegan al mar, donde se registra este tipo de registro en los sedimentos, y igual que en lagos también. Hay algunos otros trabajos que están presentados como candidatos, también se hablan de registro de microplástico también en ese caso. Bueno, ahí habrá que ver entonces, profesor, las formas en las cuales se empieza a llegar a los consensos, como decíamos, con nueva evidencia. Muy relevante lo que nos plantea el poder realizar este tipo de mediciones de los sedimentos en otras partes del planeta menos estudiadas, y que efectivamente tengamos los elementos para definir finalmente si estamos en esta era geológica de antropoceno. Lo último, profesor, para ir también dando cuenta de lo que se viene de aquí en adelante, reiterar más que nada cuando se vienen estas etapas. Usted nos decía que se vienen esos congresos a nivel internacional y además a nivel chileno. Me da la impresión de que también a nivel nacional se podría tratar de buscar alternativas para reforzar esta hipótesis, ¿no?
Sí, claro, pero lo más importante o la parte muy positiva de ese desarrollo es obviamente va a dar una conciencia Ujú. que ya está mucho más que antes realmente Mm. acerca de nuestros deberes hacia nuestro entorno, medio ambiente y cuáles son las huellas que estamos dejando y si no hagamos obviamente tomando cartas de asunto y eso obviamente va a ser muy tarde, ¿ya? Ujú. Entonces eso también es una cosa que nosotros tenemos que considerar. Y entonces los próximos foros que vienen del Congreso Geológico Chileno, el Congreso Geológico Internacional, va a ser muchas más discusiones y ojalá que vamos a tener Mm. trabajos más globales y incluyendo en áreas que son menos representadas actualmente, ¿ya? Eso es lo que voy a dar como un mensaje al final de ese Sí. reportaje. Quiero agradecer al académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de nuestra universidad, el doctor Ayaz Alam, que ha estado con nosotros dialogando acá en Enlace USACH. Muchas gracias, profesor. Quedamos atentos a lo que se siga investigando y en una potencial nueva entrevista poder ir analizando un poco más este tema. Que esté muy bien. Gracias, un placer. Buenas Igualmente. tardes. Nosotros seguimos con ustedes.